Y bueno, muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Muy buenas tardes, compañeros docentes de la red del curso Fundamentos de Economía. Bienvenidos a esta primera web conferencia del curso. Buenas tardes, Eh, profe. esta, Buenas tardes. esta web va Buenas a tardes, profe. presentar unos aspectos fundamentales de cómo es la estructura y el funcionamiento de la economía y qué significa la ciencia económica, y le van a ayudar como fuente importante de aprendizaje de material de estudio. Recordemos que ustedes tienen otros recursos de aprendizaje, no solamente la web, tienen material bibliográfico, tienen material de apoyo, ya pronto van a recibir las convocatorias a los IPAs de curso. De hecho, ya va una buena cantidad de docentes, ya los ofertaron y les aparecen a ustedes. Ya he visto muchos estudiantes que se han inscrito y todo eso hace parte. Tal vez la primera regla que tenemos que tener clarita en este tipo de eventos sincrónicos, y les voy a contar, hasta hace unos 2 años, 3 años, nosotros no abríamos micrófono, no abríamos cámaras, y a propósito, me gustaría verlos con las cámaras abiertas. La sincronía es para eso, para vernos en, en tiempo real, para escucharnos en tiempo real. Y de hace unos 2 años, después de pandemia, mejor dicho, comprendimos que estos momentos sincrónicos es para participar. No se trata de una conferencia magistral de parte del director del curso o de algún profesor, y los estudiantes se aburren o escuchando 2 horas a un docente en una conferencia magistral. Habrán ciertos momentos de conversatorio, de participación de los estudiantes, por eso se dejan los micrófonos abiertos, pero hay una regla de oro, y es que tenemos que tener la asertividad de mantener los micrófonos cerrados. Eh, Sabemos por experiencias pasadas que estamos hablando de por qué la economía es una ciencia social y alguien empieza a gritar que se están quemando las fritas, que coja al niño que se va a caer y todas esas cosas, y a veces nos distraen. Yo le quiero pedir el favor de quien está compartiendo por ahí una pizarra para que se abstenga. Bueno, entonces esta es la primera web. Además de los temas conceptuales, pues vamos a tratar algunos aspectos de organización del CIPAS. Yo le voy a pedir el favor nuevamente que mantengan los micrófonos cerrados. Al día de hoy, ya llevamos tal vez menos 6 días de haberse cerrado la primera tarea. Ustedes presentaron, la verdad es que les fue bien. El 94% de los estudiantes la, la aprobaron, tuvieron más de 15 puntos. Eso nos da un indicador, porque queríamos conocer con qué conocimiento venían ustedes de algunos aspectos económicos. Y eso nos da a entender que ya tienen algunas ideas de algunos conceptos. Esa autoevaluación que ustedes hicieron de primera tarea nos indica, porque es más fácil el camino cuando ya traigo unos presaberes que me permiten abordar con más facilidad los conceptos, que no me van a parecer tan complejos. En segundo lugar, el, el curso, como ustedes pueden ver, nosotros implementamos unos CIPAs de aprestamiento. La mayoría los hicimos antes de que se cerrara la primera tarea, con el fin de recordarles toda la estructura del curso, dónde están los materiales bibliográficos, los foros, cómo se maneja el correo, dónde se encuentran ustedes su grupo en participantes, quiénes son tutores, las agendas de acompañamiento docente, en fin, como el fin de recordar. La participación pues no fue muy buena, pero se les ha ido compartiendo las grabaciones por parte de sus tutores de esos CIPAs de aprestamiento. Bueno, voy a compartir la presentación, y por favor me
Ya, Confirman que ya no. se está viendo, pero no modo presentación, sino las diapositivas. Listo. Listo, ya quedó perfecto. Gracias, profesor. Bueno, pues como les decía, esta primera unidad es la ciencia económica y sus generalidades. Recordemos esto es muy importante, la agenda. La agenda nos permite, y es algo que les sugiero para absolutamente todos los cursos que ustedes están en este momento desarrollando y en el futuro de los periodos, les permite hacer la planificación de los tiempos para cada tarea. Tenemos unos espacios amplios, 25 días para esta tarea, tenemos 27 días para la tarea 3 y tenemos 28 días para la tarea 4. Y a veces eso nos relaja. Todavía tengo 20 días, todavía me quedan 15 días, todavía me queda. Y cuando acordamos, tenemos 6 cursos y nos quedan 3 días para hacer las tareas. Y ahí es cuando empezamos que quién me explica, que dónde encuentro eso. Nosotros desde el primer día ya le hemos ido entregando material. Desde el primer día, y estoy hablando del 21 de agosto. El 21 de agosto, ustedes ya encontraron las guías de todas las tareas y ya podían ir organizando en carpetas tarea por tarea en su curso, abrir una carpeta del curso y luego su carpeta de la tarea 2, de la tarea 3 y ahí ir guardando la guía, ir guardando de pronto documentos que pueden descargar y guardar de los referentes bibliográficos e ir organizando su tiempo para desarrollar. En la medida en que ustedes hagan las cosas tempranamente y utilicen, recordemos que el primer día de esta actividad ustedes ya tenían también material de apoyo. Y si ya habían leído la guía previamente, o si la leen estos 2, 3 primeros días, ya sabían de qué trata la tarea y ya le estarían sacando provecho al material que ya tenían. Muchos estudiantes ya están haciendo aportes en los foros de aprendizaje. Los foros de aprendizaje es como el aula de clase. Ahí es donde nos encuentran colocando invitaciones, colocando invitaciones, por ejemplo, esta web, material de apoyo lo colocamos. Ahí estamos pendientes de que ustedes hagan avances para poder retroalimentar. Créame que la diferencia en aprendizaje y, por supuesto, como consecuencia en la calificación, a quienes se dejan guiar y acompañar académicamente de su tutor, las calificaciones son muy buenas y el aprendizaje es magnífico. ¿Por qué? Porque cuando yo voy desarrollando una tarea, yo hago mi proceso de estudiar el material, de estudiar todos los recursos de aprendizaje que tengo y me atrevo ya a hacer un primer borrador de las tareas. Le estoy preguntando a mi docente cómo voy. ¿Estoy aprendiendo bien? ¿Me hace falta reforzar con algo? Y el docente le retroalimenta para que retome o le va a decir, no, perfecto, entendió y comprendió muy bien y la tarea va bien. Y muchos estudiantes en los primeros 10 días ya están entregando las tareas porque han hecho ese proceso y ya tienen tiempo de dedicarse a los otros cursos. Y antes de que se cierren todos los demás cursos, ya estoy bajando la guía del siguiente y estoy empezando a preparar. Es un mal hábito, ¿sí? Dejar para los últimos días. Normalmente cuando faltan 2, 3 días, hacer retroalimentación es muy complicado porque culturalmente pensamos que hacer las cosas al final, no me afano ahora y no alcanzamos nosotros a hacer la retroalimentación y a que ustedes retomen procesos de estudio si tienen que corregir algo. Entonces, la invitación es a ir acopiando esos recursos de aprendizaje, irse atreviendo a hacer esos avances. Bueno, hay alguien por ahí que le ruego al profesor Pablo de pronto silenciarme los micrófonos. No, es un asistente Mariano. Bueno, Listo. listo. Bueno, entonces ya pueden ver, 29 de septiembre, estamos a 20 días prácticamente del cierre. El manejo de esta agenda es muy fácil. Tengo los cursos en la UNAD tienen 3 momentos, ¿sí? Que es el momento inicial, el momento intermedio y el momento final. El momento inicial es para presentar un trabajo o en el caso de nuestro curso para hacer un cuestionario. El momento intermedio es donde se desarrolla conceptualmente las unidades del curso. Si ustedes ya
sido curioso si has visto el sílabus, el curso está dividido en 3 unidades. La primera unidad es la ciencia económica y los problemas económicos, la segunda es la macroeconomía del Estado y el tercero el mercado y la oferta y la demanda. Y hay un momento final que es como una especie de examen final donde retomamos el aprendizaje de lo visto en las 3 unidades para presentar un trabajo final. Está dividido evaluativamente en 25 puntos sobre 500 de ese momento inicial. Esta tarea 2 tiene un peso de 100 puntos, la 3 y la 4 cada una de 125 y el final de 125. Los cursos, recordemos, se aprueban con 300 puntos. Es un curso que es habilitable. ¿Qué significa que es habilitable? Que en caso de que mi calificación definitiva, luego de haber presentado las 5 tareas, está entre 200 y 299 puntos, yo puedo habilitar el curso. Es presentar un trabajo, hacer un pago por esa habilitación y presento un trabajo que lo apruebo con 300 puntos, en donde hay temas de todas las 3 unidades en ese trabajo. La idea es que no lleguemos allá, la idea es que aprobemos el curso, que empecemos a sumar puntos significativos desde la primera tarea. Fíjense que si yo soy muy juicioso, cuando vaya en la tarea 4, posiblemente ya he aprobado el curso y presento mi examen final porque eso me va a subir mi promedio. Los promedios, a veces las personas dicen, no, con 3 voy pasando, con 3 voy pasando. Pero cuando... Por ahí vi unas bolitas, pero yo no sé si eran eso. Disculpe, profe, es el de Ana Isabel Hoyos. Nina, por favor, no queremos silenciarla, por favor mantengan los micrófonos cerrados, Ana Isabel, Jefferson, yo veo por ahí micrófonos abiertos. Y a mí personalmente me da mucha pena tener que cerrar el micrófono porque es como silenciarlos. Profe, qué pena, pero yo creería que es mejor que su merced lo haga para que no le estén interrumpiendo porque la gente no colabora. Bueno. Sí, profe, de acuerdo, silencie eso porque si no vamos a atrasar más la clase, pues la idea no es esa. Entonces, esta agenda es importante, ¿no? Para que midan los tiempos, para que no tengan carreras al final y para que presenten oportunamente todas las tareas. No se queden sin presentar ninguna tarea. Les decía que los promedios son importantes. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir de los estudiantes? Alza la mano, vamos a hacer las cosas ordenadas y me dice por qué el promedio académico es importante. Buenas noches, respetados Yurani, compañeros. cuéntame, Yurani. Yurani, ¿la escuchamos? Alzó la mano, pero tiene que activar el micrófono. Juliet, tienen que abrir el micrófono, por favor, para escucharlos. Alejandra, bueno, hay varios, pero... Buenas noches. Buenas noches. Bueno, creo que el promedio influye mucho en poder obtener descuentos, monitorías o algún beneficio por los puntajes o los promedios más altos. Sí, Sofía, uno de los beneficios es que estudiantes con altísimo promedio pueden acceder a, digamos que es como una beca que les pueden otorgar una parte del pago de la matrícula. También es, ¿por qué otra cosa puede ser importante? Porque se gana el semestre, profe. O sea, si Bueno, mantenemos un promedio, si mantenemos un promedio... que estudiante es bueno. Y se, o sea, si uno se afana las tareas... Y por el tema de gratuidad, por el tema de gratuidad también, por tener un buen promedio, podemos seguir Es importante para nuestro currículum porque nosotros podemos constatar de todas las notas de cada uno de los cursos durante cada periodo. Sí. Por Y ejemplo, además También algo porque que... nos permite ver el promedio o sea, el nivel educativo que nosotros como estudiantes tenemos y las fortalezas y las debilidades que tenemos en algunas asignaturas. Listo. Bueno, haremos ahí.
Y hay algo también que tal vez no lo dicen porque lo desconocen. Hay opciones de grado cuando ustedes estén terminando que exige promedios. Por ejemplo, pasantías. Yo tengo una empresa, me voy a facilitar, es más, me van a pagar mientras yo haga la pasantía, ¿sí? Pero en la universidad, para postularse la opción de grado, una pasantía que se hace en 4 meses en una empresa, ¿sí? Tiene que tener un promedio mínimo de 4, ¿sí? Profe, hola Yurani. Qué pena, es que no se podía activar el micrófono. También una de las importancias de mantener un muy buen promedio es el hecho de que en toda terminación de carrera está el tema de la tesis o la especialización. Muchas universidades, creo que incluyendo la UNAD, al mantener un muy buen promedio en todas las calificaciones y en todo el pregrado, puede exonerarte de la tesis si así lo requiere y si tienes un excelente promedio. Bueno, ya tenemos suficiente claridad de por qué debemos esforzarnos mucho, ¿sí? Créame que el sistema nuestro de aprendizaje autónomo no es complicado. Lo complicado es cuando yo me aíslo de todos los recursos, y no hablo solamente de los recursos tecnopedagógicos que hay en plataforma, sino del recurso humano, de nosotros los docentes. Cuando ustedes nos permiten a nosotros hacer ese acompañamiento, llevarlos de la mano en el aprendizaje a toda hora, ¿sí? Va a ser muy significativo el aprendizaje, y yo siempre he dicho, las calificaciones no son más que una consecuencia de lo que yo aprendo, porque es una evaluación del aprendizaje, ese valor numérico. Entonces, programen bien de acuerdo con con la agenda del curso. Quería contarles también, para los que de pronto han llegado, que este curso tiene una cantidad significativa de estudiantes, de 6.823 estudiantes, 45 docentes, con una red docente bastante extensa. Tenemos 2 directores, la profe Natalie, que se excusa de asistir, que tenía problemas tecnológicos, y me escribió que la excusáramos, la profe Natalie Celín, que vive en Cali, ¿sí? Y yo, Germán Guarnizo, quien les habla, somos los directores. Pero todos formamos un equipo que trabajamos permanentemente y coordinadamente para atender todas sus inquietudes, todas sus necesidades y todos los requerimientos académicos para que ustedes logren sacar con éxito este curso. Bueno. ¿Cuáles son las tareas que van a desarrollar? Son las tareas que no les va a ser muy compleja. La primera tarea de esta unidad 1 es investigar cuáles son los 10 principios de la economía. Deben elegir 4 principios y elaborar con sus propias palabras una relatoría sustancial y suficiente. Les hemos venido compartiendo formatos, modelos para hacer la relatoría de manera correcta. Les hemos venido compartiendo también con el material de apoyo el documento de normas APA que rige para la universidad. Y en el transcurso del CIPAS de curso, del CIPAS de primera matrícula, que los convocarán por zonas de esta web, les vamos a explicar la esencia de esos 10 principios de la economía. Les decía que en sus propias palabras, y me faltó ahí como resaltar eso en rojo, es porque hay ciertos hábitos, ciertas costumbres de estudiantes de copiar y pegar o utilizar la inteligencia artificial que en este momento está de boga. No es mala investigar. Lo malo es copiar lo que otro dijo y presentarlo como mi aporte de aprendizaje propio. La universidad tiene, y al final les voy a mostrar cómo funciona el Turnitin, que es una herramienta que tiene la universidad que revisa más de 600 millones de documentos en cuestión de segundos y fácilmente detecta de dónde fue extraído y copiado, y nos dice hasta la fuente. Nos falta es decir qué día y a qué hora usted lo copió. Y obviamente el trabajo, cuando se cierra la actividad y vamos a revisar el trabajo, está el informe de originalidad. Y la invitación es que vinimos a aprender.
no a copiarlo de otros, porque así no aprendemos, y no se expongan a perder puntos importantes que pueden poner en riesgo la aprobación del curso. Y ni aprenden ni pasan el curso. Debo decir que de alguna manera los piratas, no sé cómo llamarlos, que entran a la plataforma a ofrecer servicios de que les hacen las tareas. Alguna vez un estudiante me dijo cómo obtuvieron mi teléfono y mi correo personal para hacerme esa oferta. Si ustedes leyeron con atención y juicio el foro de interacción social donde se presentaron, hay un párrafo que dice que publique sus datos bajo su propia responsabilidad, porque no solamente los han contactado para ofrecerles hacerles las tareas, sino para hacer mal uso de sus teléfonos y de sus correos. Entonces, los datos personales, y la universidad tiene una política de datos muy celosa, no es para publicarlos, para evitar eso. Hace un par de años les cuento que uno de mis docentes me dijo, profe, es que tengo algo curioso, tengo 4 trabajos exactamente iguales, no cambien el nombre en la portada. Le dije, no, pues, ¿cuántos puntos sacan? 80, le dije, no, póngale 20 a cada uno y dígales por qué. Entonces al rato me dijo, oye, profe, alarmado, ya van 15 exactamente iguales, llegó a 27. No, póngale 0 a todos y escríbales que perdieron la plata al que le pagaron por hacer el trabajo, porque el tipo hizo un solo trabajo para todos y le cobró a todos. Perdieron la plata y anularon 0 la tareita. Entonces, cuídense mucho de eso. La universidad cada día tiene filtros para tratar de detectar esos casos, pero no son perfectos. Hay gente que sabe cómo utilizar las tecnologías y cuídense mucho de evitar eso. Además de incurrir, en el peor de los casos, en procesos jurídicos de expulsión de la universidad por plagio. La segunda tarea, por eso les decía que en sus propias palabras, la segunda tarea nos habla, pues que hoy como lo vamos a ver y hablar de la división de la economía, hay 2 ramas, la economía positiva y la economía normativa. La economía positiva, pues, es la que describe los fenómenos, y ya tendremos forma de hacer los ejemplos más adelante, y esos hechos económicos a partir de estudios e investigaciones. Esa es la economía positiva. Entonces, ustedes lo que van a hacer de noticias de la actualidad económica, de lo que ven todos los días en la economía, van a describir 3 hechos o fenómenos de la economía actual, que esto es de la economía positiva. ¿Qué está pasando? Les pongo un ejemplo. Ayer decían que estaba subiendo el dólar, nuestra tasa de cambio, y los analistas hablaban del por qué. Eso es un hecho económico y se puede explicar fácilmente de por qué la tasa de cambio subía. Pueden haber otros hechos importantes en la economía. Y enunciar a qué teoría corresponde, si es a la teoría microeconómica o a la teoría macroeconómica, y cómo afecta positivo o negativamente a la economía ese hecho. Esa es la tarea. Para resolverla, falta que ustedes estudien, falta que desarrollemos completa esta web, falta que asistan a los CIPAS de primera matrícula y a los CIPAS de curso para ir poco a poco reuniendo la información que les permita aprender y desarrollar esta tarea de la unidad 2. Hablemos un poco, veo muchas manos levantadas y no sé si tienen que ver con el tema puntual de la tarea que tienen que hacer. ¿O se les olvidó bajarla cuando preguntamos de...? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la actividad. En la primera, ya yo hice mi primer aporte, pero ahora que usted está mencionando allí quedé con una duda porque dice investigar los 10 principios fundamentales. Habían que digamos, conceptualizar los toditos 10 y luego enfatizarse por los 4, o sencillamente habían que nombrar los 10 y luego enfatizar los 4 que solicitan. Esa es la última parte. Usted lo puede nombrar los 10 y dice, me llamó la atención estos 4 y los explica. Ah, ok. Listo. Bueno. Buenas noches, profe. Tengo una pregunta. Lo que pasa es que hasta ahora
pude entrar, esta clase queda grabada. Sí, y mañana, yo creo que en la tarde les voy a compartir no solamente a los 750 estudiantes que están hoy, sino a los 6.823 se les hará llegar el enlace de la grabación. Antes de que empiecen a preguntar, no hay registro de asistencia. Las web conferencias no tienen registro de asistencia. Los CIPAS y los CIPAS de curso y los CIPAS de primera matrícula sí tienen que registrar la asistencia en plataforma. Profe, Sí. Profesor, entonces yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo ayer enseñé parte de la respuesta, o sea, yo respuesta a las dos preguntas, pero el profesor no me hizo la retroalimentación, o sea, solamente me invitó a la web conferencia. Entonces yo quedé un poco confundida porque mis aportes estuvieron, yo tengo que modificar. ¿Será que pueden dejar las preguntas para el último momento y dejan explicar? Sí, bueno, Ya son pero, como bastantes grandes como para que pueda continuar. pero yo creo que son válidas en el momento en que estoy explicando. Hago un breve apertura de micrófono a los que tengan que hablar. Mire, le voy a decir una cosa. Y no me dejan, pero cerremos los micrófonos, por favor. No me dejan mentir los docentes. Nosotros, como tutores de ustedes, hemos compartido una agenda de acompañamiento docente. Y como podrán ver todos, absolutamente todos, en la mañana o en la tarde, o algunos mañana y tarde, ¿sí? Estamos dispuestos a través de los grupos de TIN a resolver sus inquietudes, incluidas retroalimentaciones de las dudas que tengan de que si este principio me cabe o no. Y eso tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días nosotros revisamos los foros de aprendizaje, vemos qué estudiante ha hecho un aporte, se lo retroalimentamos y debemos hacer la retroalimentación sustancial y disciplinar. ¿Qué significa sustancial? Que el estudiante le quede claro lo que me está diciendo con respecto y digamos que sea pertinente con el tema que estoy tratando, ¿sí? Y yo le voy a pedir el favor a los estudiantes que en el caso de que los docentes se demoren, me avisen para mirar qué ocurre, porque a veces hay un docente incapacitado que se demora y entonces yo puedo decirle al estudiante, mire, el profesor está incapacitado, pero alguno de los dos directores que tenemos le podemos retroalimentar. Obviamente nosotros como directores nos queda complicado todos los días revisar más de 1.500 foros, pero si el estudiante me dice es que llevo 3 días y el docente, ¿usted me puede retroalimentar? Claro que sí, y entramos a mirar qué ocurrió con el docente, porque puede estar en una comisión, puede estar incapacitado, puede tener alguna situación. Entonces sí le rogamos el favor de que por favor nos informen a los directores cuando se presenten estas situaciones. Profe, una pregunta. Profe, las preguntas serán mejor de último porque uno no puede escuchar al profesor explicar la clase o... Sí. Y lo otro es que hay muchos micrófonos abiertos y una sola persona hablando, entonces... Qué pena, tutor, yo soy la que estoy hablando y las demás compañeras no me dejan hablar. Sí. Que le decía que yo hace 4 días subí mi aporte al foro y la tutora no me ha retroalimentado. Incluso yo le escribí, le dije, tutora, buenas tardes, no me ha retroalimentado y yo ya terminé el trabajo, le dije. Entonces, pues quisiera saber si mi trabajo me quedó bien hecho, ¿no? Y pues antes de subirlo, porque yo ya terminé mi trabajo y nunca recibí una retroalimentación de la tutora. ¿Hace cuánto, perdón? Hace 4 días. Perfecto. Y ayer terminé Por el favor, trabajo. escríbeme un correíto. Sí, señora, ¿a qué correo? A germán.guarnizo@unal.edu.co. Listo, sí, señora. Ok, bueno, entrando en materia, ¿sí? A veces oímos que la economía, todos los días economía, como somos nosotros unas personas que todos los días estamos
siendo objeto de todos los hechos económicos que se suceden, pero de pronto no comprendemos, no sabemos, pues no hemos aprendido qué es la economía. Y la economía es una ciencia muy importante. Lo acabo de decir, nos impacta a todo mundo, empresas, familias, gobierno, estados, a todo, ¿sí? Y como ciencia tiene que ver con el comportamiento de los humanos en lo referente a cómo los seres humanos utilizan los recursos que disponen para satisfacer sus necesidades. Y como se trata de los seres humanos, somos comunidades, somos sociedades, es una ciencia social que utiliza métodos científicos, porque hay que investigar el por qué se está presentando uno u otro problema, o hecho, o fenómeno que nos afecta al diario vivir de la economía. Entonces hay que tener claro, es una ciencia social. Las necesidades son limitadas o ilimitadas en la sociedad. Son ilimitadas. ¿Y los recursos son limitados o son ilimitados? Son limitados. Entonces, partir de unos recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas es muy complejo. A veces nosotros no comprendemos por qué quienes manejan la economía no nos resuelven todas las necesidades de la manera en que nosotros quisiéramos, de la forma rápida y oportuna, pero la complejidad de la economía nos lleva a que hay que tomar muchas medidas, hay que tomar muchas decisiones, hay que hacer muchos estudios, ¿sí? Para determinar la causa y poder subsanarla para que no afecte a la sociedad, ¿sí? Entonces, ese es el sentido de la economía. Por eso es que es importante siempre todos los hechos estar pendientes y por eso existen creo que quienes estuvieron en la inducción de estudiantes de economía con el doctor Diego y un grupo de docentes que hablaban que si los economistas tenían buenas oportunidades laborales, claro que sí, porque se necesitan para estar pendientes precisamente del manejo, del análisis, del tratamiento, de la ejecución de planeación, de muchísimas funciones que tienen en la sociedad como personas formadas en la ciencia económica. Y como les decía, hay esa complejidad de mirar cómo con unos recursos que son limitados poder satisfacer las necesidades ilimitadas de una comunidad, ¿sí? Es necesario tener claro tres aspectos o tres preguntas básicas. Uno, ¿qué vamos a producir con esos recursos? Dos, ¿cómo vamos a producir? Y tres, ¿para quién vamos a producir? La primera tiene que ver que si nosotros tenemos unos recursos, ¿sí? ¿Qué hacer con ellos? ¿Qué vamos a producir? ¿Qué bienes y servicios vamos a orientar la producción de un país? ¿Sí? ¿En qué cantidad? ¿Sí? Precisamente porque esos recursos son escasos y limitados y debemos elegir qué, cuánto. Y esa respuesta la da mucho ciertos contextos. Por ejemplo, esas ventajas que tenemos de geográficas, geopolíticas, la razón por la que, por ejemplo, países del norte, del hemisferio norte, que tienen unas estaciones muy marcadas, no les permite utilizar los recursos igual que nos permite a nosotros los del trópico, que prácticamente tenemos todo el tiempo disponible para hacer cultivos, por ejemplo, mientras que en el norte no, solo ciertos cultivos y en ciertas épocas. Y ahí tienen que empezar a decir, bueno, lo que tenemos es una tierra, pero está limitada por condiciones climáticas, ambientales, pues, condiciones geográficas, entonces solo podemos producir esto, pero produzcámoslo de tal manera que cuando vemos eso le estamos dando respuesta a la cantidad, ¿sí? Bienes y servicios y la cantidad, ¿sí? Porque es necesario que la cantidad sea o presente excedentes para poder intercambiar con otros países aquellos bienes y servicios que no pudimos producir con nuestros recursos. ¿Sí? Y eso es lo que hacen los planificadores de la economía. ¿Qué vamos a producir? ¿En qué cantidades?
El segundo tiene que ver con el cómo producir y se refiere al proceso de combinación de los recursos y las técnicas, de los factores de producción. Ahorita vamos a ver cuáles son esos factores de producción. Porque no es lo mismo producir en un cultivo de papa con tractores, con riego, con paquetes tecnológicos de fertilizantes, a un cultivador que no lo hace, que no tiene maquinaria, que no tiene equipos. Entonces, la utilización de factores de producción, ¿sí?, hace que seamos más eficientes en la medida en que son factores que potencien la producción, y ser más eficientes hace que seamos competitivos tanto para tener productos de buena calidad a bajo costo y tener mayores niveles de producción y poder intercambiar en el comercio internacional. Entonces, un país que tiene tecnologías atrasadas va a ser un país que va a ser muy dependiente económicamente y no va a tener un peso en la economía mundial y va a tener una economía doméstica frágil. Por eso es tan importante la cualificación. Un pueblo sin educación, sin acceso a investigación, sin nada, es un pueblo que va a estar atrasado y que va a estar empobrecido. Y lo último es, ¿para quién? Entonces ahí cuando hemos definido la cantidad y la forma de producir, ¿para quién vamos a producir? Les doy un ejemplo. Los cultivos de las flores. Para nadie es secreto que Colombia es un país que tiene junto con Holanda, digamos que un pedazo grande, una porción grande del mercado de las flores. Ecuador también tiene cierta participación de importancia, ¿sí? Pero porque utilizamos digamos que nuestro factor positivo que tenemos de estar en el trópico, porque hemos ido desarrollando unas técnicas y tecnologías que nos hacen muy eficiente, porque se ha preparado al personal para todo el sistema de producción de flores, porque los mayores compradores, y se vuelven uno de los productos estrella de exportación, porque los mayores compradores no pueden dedicar sus recursos a producir flores, entonces tienen que importarlas. Y entonces la economía encuentra ese nicho de mercado y sencillamente desarrolla la utilización de recursos. Pero que es que esas tierras podrían estar cultivándolas con comidas, sí, pero es que lo que exportamos nosotros en flores nos permite de pronto importar aquella comida que nosotros no podemos producir. Sí. Y así se van equilibrando pues las... Hola, profe. Profe, una pregunta. Usted estaba hablando de la siembra de toda esa parte. Tengo entendido que hay aranceles, que los aranceles colocan un impuesto a las mercancías que llegan a nuestro país y esto fomenta que sean más caros y así las personas se intensiven a comprar las cosas de nuestro país. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué si en Colombia era un país que producían, por ejemplo, el arroz, por qué comenzaron a traer arroz de otros países y a dejarlo hasta incluso más económico que el de Colombia? Eso de gran manera incentivó, prácticamente ya en Colombia no se produce tanto arroz. Bueno, es relativo. Colombia satisface, digamos, que el consumo nacional en un 80-90% con nuestros cultivadores. Y el arroz que llega, de pronto llega incluso de Asia, importados porque tienen sistemas mucho más competitivos y llega más barato. Estamos en una economía capitalista abierta, ¿sí? Abierta. Y si a mí me llega un producto de buena calidad, ¿sí?, más barato que el que producen nuestros propios campesinos y todas las cosas, pues yo lo compro porque esto es economía, ¿sí? Uno no puede por patriotismo comprar el más caro así sea nacional cuando es más barato y tiene la misma calidad. Pero eso se presenta ¿por qué? Porque son más competitivos. Entonces a nosotros nos falta algo. Les voy a dar un ejemplo en esto de los factores de producción y la competitividad de la tecnología. Hace unos 30 años Estados Unidos tenía una productividad del maíz. En una hectárea producía 16 hectáreas de maíz, mientras que Colombia producía
4 toneladas por hectárea. Obviamente, la unidad por hectárea nos salía aquí en Colombia mucho más caro que la de Estados Unidos y llegaba el maíz más barato. Hasta los años 90 tenía unos aranceles altos para proteger a los cultivadores de maíz, pero cuando entramos en la política neoliberal de apertura económica global, ¿sí? Y se eliminaron los aranceles, producto también de los acuerdos TLC que se establecieron, ¿sí? Ya ese producto entró sin aranceles y no pudimos competir. No pudimos competir, ¿sí? Hoy Colombia ha mejorado y está ya en 8 toneladas por hectárea frente a las 16 de Estados Unidos, pero todavía estamos por debajo, todavía falta mucho. Hay escollos porque el maíz en las zonas andinas no se puede mecanizar, yo no puedo meter poladeras, tractores. Y esos escollos hacen que sea más caro frente, por ejemplo, al maíz que ya se está empezando a hacer en zonas planas como en los llanos. Y eso es lo que ha mejorado la productividad de hasta 8 toneladas por hectárea, que ya se ha podido hacer en extensiones planas con buena mecanización y con buena tecnología. Pero hay que entender que la economía es global, es mundial. Y si lo que se produce en otro lado satisface nuestras necesidades de una forma más económica, no hay ninguna restricción a que se importe y a que el consumidor satisfaga sus necesidades de manera más económica. No hay ninguna. No hay ninguna, como nosotros, los productos que colocamos en el exterior, países que no pueden competirnos, ¿sí? Van a tener que asumir productos colombianos importados, ¿sí? Más barato que lo que ellos de pronto puedan producir. Así funciona. Por eso hay las especializaciones en producción, dependiendo del desarrollo tecnológico. Nosotros no producimos computadores porque no tenemos el desarrollo tecnológico para montar fábricas acá. Hay países tan especializados que producen a trabajo costo que nosotros no podríamos ni siquiera competirles. Y ese es el mercado mundial y esa es la economía mundial. Profe, qué pena interrumpirlo. Profe, esta capacitación no la envía la grabación al correo. Es que ahorita tengo también lo de pensamiento lógico a las 7. Sí, hace unos momentos di respuesta. Mañana a las 3 de la tarde tendrán la grabación. Ah, Bueno. ok, gracias. En un concepto general de la economía, podemos ver que hay como 3 elementos en esos procesos sociales, que son la producción, la distribución y el consumo, ¿sí? Precisamente para poder satisfacer las necesidades hay que producir con los recursos que tenemos, y se da ese círculo de producción, distribución y consumo. Es importante que en la estructura de la economía hay 3 agentes nomás: las familias, las empresas y el Estado. Y la interacción entre esos 3 agentes es lo que conforma la estructura económica de un país, ¿sí? Las empresas, ¿por qué? Porque la función de las empresas es producir bienes y servicios. Acordémonos que las sociedades tienen necesidades de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Todas las sociedades, todo el mundo necesita tener bienes y servicios para poder vivir. Y entonces, ¿quién nos lo proporciona? Pues las empresas y las familias. Entonces consumimos todo lo que produce la empresa. Y un Estado que tiene muchísimas funciones importantes en la economía, que lo vamos a ver en la unidad 2. Entre otras, podemos hablar que es regulatorio, que es normativo, que es organizativo, que planea el desarrollo del país de acuerdo con los recursos, que para eso hay todos unos procesos políticos y económicos. No en vano, por ejemplo, ustedes vieron que cuando hay una contienda electoral para presidencia, cada presidente tiene como su propuesta de gobierno, que en caso de ser ganador se tiene que convertir en el plan de desarrollo, ¿sí? Para su cuatrenio, y que ese plan de desarrollo se convierta en ley. De hecho, este gobierno pues lleva 2 años, hace un año, en julio del año pasado, el plan de desarrollo que se aprobó en el Congreso es el que se está ejecutando. Porque ese hace parte de la propuesta de ese presidente. Si hubiera ganado otro, tenía una propuesta de gobierno y se convertiría en el plan de desarrollo para
para sus 4 años. Y ese plan de desarrollo es la ruta del desarrollo económico de un país. ¿Exacto? ¿Perfecto? No. La economía tiene eso, que la economía es cambiante, por eso es una ciencia social. Nadie, absolutamente nadie, en ningún país del mundo, por perfecto que tuviera un plan de desarrollo, por los recursos que tuviera para implementarlo, por la voluntad política para sacarlo adelante, se hubieran imaginado que iba a llegar una pandemia y echado al traste la economía y todos los planes que tenían. Porque siempre hay variables externas e internas que pueden hacer cambiar esa ruta que se ha elegido, ¿sí? Nadie se hubiera imaginado que iba a haber una guerra entre Rusia y Ucrania y cómo nos afectó seguramente y retrasó muchas de las cosas del plan de desarrollo de este presidente actual. Nadie se hubiera imaginado el esfuerzo que está haciendo este gobierno para tratar de equilibrar la economía por los impactos de la guerra de Rusia y Ucrania. Fíjense lo sensible que es la economía a la política global. Una guerra, un conflicto, altera totalmente la economía global. Entonces siempre hay esos riesgos en la economía, de que aparezcan variables que pueden, de varios tipos que pueden alterar los planes de desarrollo y uno empieza a preguntar, ¿yo qué culpa? ¿Por qué me están subiendo la carne de 12.000 a 16.000 puse? ¿Yo qué culpa tengo de la guerra? ¿Yo qué culpa tengo que los huevos se subieron de 10.000 a 16.000 pesos por una guerra que es por allá lejísimos? No, porque resulta que Ucrania exporta muchos granos y los granos los utiliza la industria de concentrados para animales. Y al entrar en una economía de guerra, se pararon las exportaciones, se escasearon los granos. Al escasearse una materia prima, el concentrado subió de precio y los avicultores tuvieron que subirle el precio a los huevos, a los pollos. Y así pasó con muchas otras cosas. Los agroquímicos que producían con las materias primas para agroquímicos en Ucrania. También subieron los fertilizantes y pues se los subieron todos los alimentos. Ustedes recuerdan que hace 2 años tuvimos una inflación del 13.6%, nunca vista desde hace muchos años. Hace 30, 40 años yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad que llegábamos a inflaciones del 30%, unas hiperinflaciones terribles. Pero en los últimos años, 10, 15 años, nosotros no habíamos tenido una inflación tan alta. ¿Y por qué? Por culpa de un factor externo. Y empiezan los gobiernos a desgastarse para tratar de volver a controlar. Ya la tenemos casi a los niveles que veníamos. En la próxima unidad vamos a ver unos seriales estadísticos de cómo ha sido la tasa de inflación para ver que veníamos antes de pandemia con un 3, 3,5, 4% de inflación y ya creo que estamos en el 6%. Y se espera que para el año entrante, según las predicciones de analistas económicos, volvamos a tenerla en 3,5, que era lo que tenía. Pero son tiempo perdido para la economía, porque la inflación afecta a los bolsillos. Compramos menos productos con la misma plata. Las empresas venden entonces menos productos y generan menos empleo. Y todo eso tiene unas implicaciones que ya las vamos a ver en la segunda unidad. Bueno. Hace un momento hablábamos de los factores de producción. ¿Recuerda cuando una de las 3 preguntas decían cómo producir? Y cómo producir es la combinación de esos factores de producción. Los factores son tierra, trabajo, capital y tecnología. Y el capital entendido como bienes de capital, es decir, maquinarias, equipos, instalaciones. Son factores de producción. Cualquier producto que ustedes consuman es producto de la combinación de esos 4 factores o de 2 o de 3. Todos, absolutamente todos, ¿sí? Han tenido que combinar los factores de producción para lograr el producto final. Y de ahí la importancia. Si tenemos una tierra árida, por ahí hay un micrófono, le ruego el favor al profesor Pablo de pronto silenciar. Si nosotros miramos esos factores, los factores están ahí están los trabajadores, operarios, profesionales, hay tecnologías,
hay maquinarias, hay equipos, hay tierras, pero como nosotros le demos manejo a esos factores es lo que nos vuelve competitivos, y competitivos es la palabra clave en los mercados. Competitivo es cuando yo tengo un producto que compito en precio, en calidad y en precio porque bajo los costos, y los costos los bajo implementando tecnología, incrementando maquinarias y equipos mucho más eficientes, tener personas cualificadas. Y vuelvo y repito, ustedes a veces me dicen que es que yo hago política, pero no. La política de gratuidad que muchos de ustedes tienen, no la implementó este gobierno, que viene del gobierno pasado. ¿Y qué es lo que busca la gratuidad? Mayor acceso a la educación. Y entre más tengamos ciudadanos con educación, más cualificados en muchas ciencias, ¿sí? Es mejorar este factor, el factor trabajo. ¿Sí? Todas las iniciativas, todas las políticas públicas que lleven a mejorar todo lo que hacen las universidades, el SENA, todo, es para tener trabajadores cada vez más capacitados. Son importantes para las empresas. Recordemos que estos son los factores que usan las empresas para producir sus bienes y servicios. Cuando nosotros implementamos tecnología y desarrollamos tecnología, nos acostumbramos por muchos años a comprar tecnología de segunda y de tercera generación a los países que generan tecnología. Y mientras ellos tengan la tecnología de primera generación, van a ser más competitivos que nosotros. ¿Cuál es la clave para nosotros empezar a tener tecnología de primera generación? Presupuesto para la investigación. A propósito. El Brasil de hoy solo aparentemente tiene eso. Ay, Dios. A propósito, ustedes pueden pertenecer a semilleros de investigación de la universidad. Investiguen en sus centros. ¿Qué semilleros hay? No, profe, no me escucha, que silencien el micrófono porque... Sí, Ramírez, por favor, apaga tu micrófono. Tratando de ubicar a... al país, también repercute directamente al jugador. Gabriela Ramírez, por favor, apaga tu micrófono. A falta de trabajo para poder consolidar una idea, esa parte actitudinal y emocional que lleva al jugador casi en cada pelota. ¿Dónde está que no lo veo para silenciarlo? No pueden apagar el micrófono a Gabriel. El hincha de ir al estadio, el hincha de la calle, que se pone la camiseta y que espera ansiosamente y orgullosamente. Gabriela. Está bien interesado en la clase. Sí. Falta de respeto. Seguramente también va a tener, bueno, tal vez después va a ver la grabación para poder aprender. Bueno. Les decía que la investigación, ustedes pueden pertenecer a semilleros de investigación. Son bien importantes porque la academia es tal vez el primer actor en las cadenas de investigación. Y eso genera competitividad para un país, tener investigadores que generen conocimiento nuevo y no ser tan dependientes de las tecnologías que nos venden ya atrasadas. La maquinaria de equipos igualmente, desarrollar maquinaria de equipos eficientes para nuestra topografía, mejorar la calidad de la tierra para hacer más productivo el campo. Entonces, los factores de producción de un país siempre hay que estarlo mejorando para poder tener un país con mucho desarrollo económico. Bueno. Tutor, buenas noches. Qué pena, una preguntita así cortica. Temática, ¿sí? Sí, yo quería saber si vamos a hablar hoy de aspectos de la guía muy puntuales, como por ejemplo, hay uno, usted ahorita mencionaba de las 3 noticias que tienen que ser actuales, ¿cierto? Sí. Pero deben ser noticias que se den, digamos, que estén, a ver, no sé si me hago entender. Es que ahorita, por ejemplo, hay una noticia del tema de los cafeteros, ¿sí? Sí. Y entonces yo quería saber, ¿ese tipo de noticias se puede meter como económica, aunque sea en el tema del Congreso? Sí, Porque claro.
Si hay son cuestiones a incidencia, futuro, pero si hay incidencia, sí. Lo que pasa es que no hemos llegado a la parte de la división de la economía para mirar, ¿sí? Cómo es el tratamiento que se le dan a los hechos económicos que suceden a diario, ¿sí? Entonces vamos poco a poco para poder llegar a ese punto que le preocupa de la tarea. Y lo mismo explicar. Ya llegamos a la primera parte, que son los 10 principios de la economía. La economía, ¿qué son los principios? Es un comportamiento, ¿cierto? Cuando dice yo tengo por principio ser cumplido, ¿sí? Es un comportamiento. Yo no llego tarde en ninguna reunión, yo no llego, no hago las cosas tarde, ¿no? Son comportamientos. La economía tiene unos comportamientos muy bien identificados, ¿sí? Repartidos en 3 bloques. Primer bloque es cómo nosotros los individuos tomamos decisiones, obviamente económicas. El segundo bloque es cómo interactúan los individuos entre ellos. Y ahí hablamos ¿recuerdan qué dije yo de cuáles son los agentes que intervienen en la economía? Sí, los hogares, las empresas y el Estado. Correcto. Entonces, ¿cómo interactúan esos individuos que son esos 3 agentes? Y finalmente, ¿cómo funciona la economía en su conjunto? Ese primer bloque, que son 4 principios, nos dice que los individuos nos enfrentamos a disyuntivas. O sea, todos los días nosotros tenemos siempre que tomar una decisión entre una y otra opción que tenemos en materia económica. ¿Sí? Es algo que hacemos cotidianamente y la tomamos dependiendo de ciertos factores que nos van a llevar ahorita al tercer principio. Pero el segundo principio nos dice que el costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para conseguirla. Es decir, si yo tomo la opción A, tengo como costo lo que pierdo de la opción B. Me explico. Yo voy para el trabajo y puedo decir, me voy en un taxi, en un Uber, o me voy si estoy en Bogotá, en el Transmilenio, en Transcaribe, en Metrolínea, en Bucaramanga, ¿sí? O me voy en un taxi, depende de mis necesidades. Pero el tomar taxi significa que mi costo de oportunidad es que voy a pagar un pasaje más caro por no irme en el transporte masivo. Y eso se llama, en economía, costo de oportunidad. Y ese es el segundo principio que siempre funciona cada vez que yo, al ir a decidirme frente a una disyuntiva, ¿sí? Dejo una opción de lado y eso tiene un costo. Ahora, la decisión frente a esa disyuntiva, ¿sí? Yo la debo tomar de manera racional. Por eso el tercer principio dice que las personas racionales piensan en términos marginales. Racionales se refiere a la racionalidad económica, porque todos somos racionales, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pensar, ¿sí? En que la opción que tomé es porque tiene cuando hablo de términos marginales, hablo siempre de una utilidad adicional, ¿sí? Al tomar esa decisión. ¿Cuál es mi utilidad adicional si tomé el taxi y no el transporte masivo? Que voy a llegar más rápido, que no voy a llegar tarde, que no voy a perder una cita médica, que, en fin, muchas cosas, ¿sí? Y lo tengo que tomar con esa racionalidad, ¿sí? En algunos momentos, y los docentes que me han acompañado hace ya varios años saben que a mí me gusta hablar de una anécdota alguna vez con un familiar que precisamente para estas épocas de eliminatoria de fútbol, que vivía en Barranquilla y me dijo, sabe que viene mi papá y quiere ir a fútbol a ver el partido, era Colombia-Brasil en esa época, ¿sí? Y compró 2 boletas tal vez creo que eran como de 200.000 pesos en esa época. Cuando llegó el estadio, obviamente, pues no habían boletas y hay mucha gente preguntando quién tiene boletas, quién tiene boletas. Entonces, alguien se le acercó y tiene boletas y él por molesta le dijo, ¿pero cómo me las paga? ¿Sí? Le dijo, no, yo las pago a 500.000. Él miró al papá y el papá le dijo, véndalas y vamos aquí a algún bar, alguna cafetería y vemos el partido. Véndalas. Comprado, vamos a ganar 30.000 cada boleta, véndalas. ¿Sí?
Él finalmente decidió y dijo, no, papá, vamos a entrar al partido porque usted quiere ver en vivo y en directo. Y yo lo invité, vamos a entrar a eso. No tomó la decisión de esa disyuntiva si entrar al estadio o venderlas de forma racional económicamente. La tomó de forma emocional, pero no racional. Entonces nosotros siempre tenemos que tomar decisiones de forma racional, no siempre emocional en economía, ¿sí? Un empresario que viene y le ofrecen una máquina, un empresario de calzado, dice, mire, esta máquina, usted tiene 10 empleados, esta máquina le reemplaza 3 empleados, pero con el tiempo le va a salir, puede parecer costosa, pero le va a salir mucho más barata con el tiempo que mantener usted 3 puestos de trabajo. Como empresario, la compro inmediatamente, porque como empresario tengo que pensar en la rentabilidad de mi negocio, en la eficiencia económica, y tengo que pensar, o mantengo 3 familias con empleo, o le doy la prioridad económica de la función empresarial. Y tiene que tomar la decisión racional que es económica, ¿sí? Y así funciona la economía, con ese principio de que las personas racionales económicamente piensan en términos marginales, porque va a tener un beneficio adicional. Y por último, el cuarto principio es que los individuos responden a incentivos. Es algo que nos pasa a todos. Nosotros hablamos de incentivos económicos, ¿no? Nosotros tomamos esas decisiones cuando nos enfrentamos a esas disyuntivas. Si una de las opciones está acompañada de un gran incentivo, uno toma la decisión respondiendo a ese incentivo. Es algo del comportamiento humano. Por eso este primer bloque se llama ¿Cómo toman las decisiones los individuos? Así nos comportamos los individuos. El segundo bloque, yo veo que hay personas que levantan la mano y les quiero sugerir que hagan la pregunta en el chat. Tenemos un grupo numeroso de docentes que les pueden responder las preguntas temáticas sobre lo que se está explicando. El segundo bloque es cómo interactuamos entre los individuos, ¿sí? Y este quinto principio nos dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Eso es lógico. Cuando hay una gran actividad comercial, hay una mejor manera de satisfacer las necesidades porque vamos a tener bienes y servicios suficientes, ¿sí? Eso es algo lógico, ¿sí? Y así se comporta entre nosotros con los oferentes y los consumidores en esa relación, en esa interacción que hacemos, que es que entre el comercio sea más abundante, tenga mejores, sea competitivo entre ellos, mejora el bienestar de todo el mundo. Sabemos que cuando hay un solo oferente de un producto, puede colocar el producto como quiera, el precio que quiera, la calidad que sea, porque no tiene nadie con competirle y no le queda más de otra que comprarlo. Pero cuando hay competencia de varios oferentes, ¿sí? Mejoran para competir en ellos, mejoran el producto, mejoran el precio y se beneficia todo el mundo. El sexto principio es que los mercados son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Cuando hablamos de mercados, hablamos de esa interacción entre oferentes y consumidores, entre productores y familias, ¿sí? Y cuando hay una buena organización, la actividad económica es mucho más fácil de planear, de dirigir, de actuar, de desarrollarse. Por eso las entidades gubernamentales, ¿sí? Permanentemente tienen clasificaciones económicas para las diferentes actividades, por eso se pueden agremiar de diferentes formas los productores, por eso se establecen estrategias de marketing, ferias puntuales y temáticas de ciertos productos, porque el mercado permite eso, ¿sí? Entonces, en Bogotá, el barrio de Bogotá sabe que en Corferias hay una agenda todo el año, cada 15 días una cosa diferente. Esa es una forma de organizar la actividad económica y mantener una actividad muy dinámica durante todo el tiempo. El séptimo principio nos dice que el Estado puede mejorar a veces los resultados del mercado.
por principio de el modelo económico que llevamos desde hace 30 años, el modelo neoliberal, que es un modelo que es abierto, que es globalizado, ¿sí? En ese modelo neoliberal, los estados no deben intervenir en la producción de bienes y servicios. En la producción de bienes y servicios. De tal manera que el Estado interviene a veces, más que produciendo bienes y servicios para equilibrar mercados, es normatizando los mercados para hacer intervenciones. No debería. El Estado debe dejar que la oferta y la demanda y la libre competencia, ¿sí?, rijan los mercados. Pero a veces es necesario. ¿Cuándo es necesario? Un ejemplo. Supongamos que se presenta una sequía en los llanos y los niveles de producción de arroz se bajan. El arroz es básico en la canasta familiar. Al haber escasez de arroz, sube el precio del arroz. Como es un producto básico de la canasta familiar, sube el IPC, sube la inflación. Subir la inflación afecta a toda la economía. El gobierno no se puede quedar cruzado de brazos. Llámese arroz, llámese papa. Hace unos años recuerdo mucho que hubo una escasez de papa y el precio se subió. Y el gobierno, ¿qué hizo? Autorizó importar papa para poder equilibrar. ¿Por qué? Porque es un producto básico de la canasta familiar y es muy sensible el alza en el indicador IPC, que es la variación de los precios de bienes y servicios de la canasta familiar. Y obviamente su derivado, que es la tasa de inflación. Entonces, el Estado puede mejorar los resultados del mercado. Ese es un ejemplo porque pueden haber muchas otras acciones en las cuales el Estado interviene para que los mercados sean más dinámicos. ¿Para qué necesita que los mercados sean dinámicos? Porque el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo, lo dijimos en el principio 5. Bueno, el último bloque de los principios de la economía es cómo funciona la economía en su conjunto. Y ahí está el principio 8, que nos dice que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. También es algo muy razonable, muy lógico. Un país que tenga una buena producción de bienes y servicios o que con los productos que genera puede intercambiar, venderse al exterior para comprar otros que no genera, y todo el país, ese nivel de vida, depende de esa capacidad, especialmente de producir, porque cuando producimos nuestros propios bienes y servicios, ¿sí?, tenemos una economía que genera empleo, que hay una dinámica. Hay estudios que demuestran que un producto terminado, importado, ¿sí?, genera un puesto de empleo. Ese producto, si lo produjéramos en el país, genera 3 puestos, ¿sí? Cuando nosotros compramos productos importados, estamos generando empleo en otro país. Generar empleo significa personas con más capacidad de compra, personas con dinero, personas que consumen, que las empresas crecen porque venden más y al crecer generan nuevos empleos. Y entonces, lo ideal es que tengamos una capacidad de producir bienes y servicios alta y dependamos en lo mínimo posible de productos importados. El 9º principio dice que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. A veces la gente no comprende muy bien este principio. Y es que el dinero que circula en la economía tiene una importancia grande en varios aspectos. Uno, la cantidad de dinero que genera una economía debe ser más o menos igual al valor de la cantidad de bienes y servicios que hay en la economía, para poder garantizar que se puedan comprar y así se haga la rotación permanente de ese dinero. Cuando hay demasiado dinero en una economía, ¿sí?, ocurre lo que ocurre con cualquier bien o servicio, porque el dinero se comporta como una mercancía. El dinero se compra y se vende. Ustedes dirán, ¿cómo así que el dinero se compra y se vende? Sí, el dinero tiene un precio. ¿Cuál es el precio? El interés. Cuando un amigo me dice, préstame, le digo, ¿cuánto me va a pagar? El interés. Tiene un precio. Cuando yo voy al banco y le digo, guárdeme este dinero, pero ¿qué me va a dar? Un CDT, por ejemplo. El banco me dice, le va a pagar tanto interés. El interés es la forma del precio del dinero. Y el dinero se comporta entonces como una mercancía.
Y una mercancía cuando es abundante baja de precio. Cuando la cantidad de dinero que hay en la economía es más del que necesita, hay más oferta que demanda de dinero necesario para intercambio por bienes y servicios, entonces pierde valor. Cuando los mangos se ponen en mucha cosecha en la costa, se bajan de precio, ¿cierto? Cuando hay subienda de pescado por los meses de abril, baja de precio. Siempre las abundancias en cuestiones de bienes y servicios en los mercados bajan de precio. Y entonces cuando hay demasiado dinero en la economía, más allá del necesario para mantener equilibrado el flujo monetario en el país, entonces baja de precio. Y bajar de precio significa que pierde valor. Y perder valor es que compro menos productos con un dinero devaluado. Y cuando los productos se ponen más caros porque el dinero es devaluado, entonces significa que los precios suben. A veces hablo de la situación de países como Venezuela, que Venezuela tiene una economía de las más fuertes y sólidas del mundo, hace 30, 40 años. Era un país que imponía precios de petróleo a nivel mundial. Todavía tiene suficiente cantidad para hacerlo, pero el manejo no es de pronto el adecuado. Cuando en alguna situación se vino los precios del petróleo abajo, la economía venezolana, que dependía en su Producto Interno Bruto en un 80% de la producción petrolera, y habiendo tanta plata, los gobiernos de pronto subsidiaban demasiado a la población. ¿Para qué van a montar empresas si yo tengo la capacidad como Estado de importar y darles a ustedes muy barato? No monten empresas, no crean cultivos, todo lo importo y lo doy a ustedes muy barato, porque tengo plata. Cuando uno tiene un papá rico y le dice, mijo, no, ¿para qué trabaja? No estudie ni trabaje, que usted tiene toda la plata conmigo. Y un día me enfermé y me morí, y el hijo dice, ¿y ahora qué hago? Así le pasó a Venezuela, cuando se acabaron los petrodólares, ¿sí? ¿Y ahora qué hacemos? No tenemos industria, no tenemos cultivo suficiente para toda la población. ¿Ahora qué hacemos? Y se escaseó todos los bienes y servicios. Y el gobierno de turno que había dijo, produzcamos dinero. Ahí está el Banco Central. Produzcamos dinero para tratar de suplir el dinero que nos hace falta por la producción de petrodólares. Y entonces, poca producción, necesita poco dinero. Y se invierte dinero para sostener un Estado, ¿sí? Genera una inflación altísima, una hiperinflación que llegó a casi que al 1.000.000%. Todavía tiene una inflación muy alta por emisión secundaria. En economía se llama emisión secundaria. Los estados. Hay situaciones en que los países emiten dinero. Hay una emisión primaria que es cuando recogemos el dinero que está deteriorado y lo reemplazamos. El Banco de la República entonces produce dinero, se recogió el dinero que ya no puede circular y lo reemplaza. Esto es emisión primaria. Y la emisión secundaria, entonces se ha bajo ciertas necesidades muy raras. Por ejemplo, necesidades de pagar deuda externa. Pero es muy delicado y muy peligroso. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando que puede afectar la tasa de inflación. Vemos los esfuerzos ingentes que están haciendo ahorita las autoridades económicas por bajar la inflación y por más que haya déficit fiscal, que es los ingresos y los egresos del Estado, por más que no nos esté alcanzando la plata de los impuestos, no se puede recurrir sencillamente al Banco de la República, decir, la plata que nos falta en el presupuesto, pongamos el banco a producir, el Banco de la República, porque nos genera inflación. Profe, buenas noches, qué pena, una inquietud respecto a la temática. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, me explicaron que el Banco de la República, para sostener su producción de billetes, hacía como ese mismo valor en oro. Por eso antes el peso era, por ejemplo, un peso oro, ¿no? Antes el billete, los antiguos eran así. Ahora, ¿cómo hace un país, un estado, para tener ese balance que usted dice, para no tener una inflación, sino tener con qué responderle a las personas, porque pues él les da ese dinero, pero necesita algo con qué respaldarlo, ¿no? Sí. Ahorita en este momento, ¿cómo hace, por ejemplo, Colombia para poder
sostener la economía y tratar de bajar la inflación. Sí. Bueno, hay pues dos temas diferentes porque uno, la inflación es como consecuencia del manejo. Parte de la inflación, solo una parte, es consecuencia del manejo monetario. Pero usted tiene razón, si usted mira un billete viejo decía pesos oro, 20 pesos oro, 10 pesos oro, porque existía lo que se llamaba el patrón oro, y la mayoría de los países tenían el patrón oro, y el patrón oro era que la cantidad de dinero que había estaba respaldado por la cantidad de oro que tenía el Estado en sus arcas, ahí guardado, aquí o en depósitos en Inglaterra, más que todo se daba, o en Estados Unidos, ¿sí? Pero llega un momento en que las economías crecieron, ¿sí? Y la cantidad de dinero circulante que se necesita para comprar bienes y servicios superaba el valor de las existencias de oro. Y entonces fue necesario eliminar el patrón oro como respaldo. ¿Qué respalda la moneda? La economía. Por eso decía, la cantidad del valor de todos los bienes y servicios, eso tiene un valor, ¿sí? Ese valor es el que respalda la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿sí? En la medida que las economías crecen, el Banco de la República tiene que hacer ajustes de emitir más dinero para poder equilibrar, porque entonces habría bienes y servicios y no habría la plata suficiente para adquirir los bienes y servicios, y entonces tiene que ir haciendo esos ajustes en la medida. ¿Cómo medimos la producción? Con el PIB. Producto Interno Bruto es el valor de la producción de todos los bienes y servicios, ¿sí? Y debe tener una cantidad equivalente en dinero para poder que circulen en el mercado esos bienes y servicios con la plata que hay en la economía. Esa es la razón por la cual antes había patrón oro y ahora ya no lo hay. Ahora, cuando hablamos de que es uno de los factores para controlar la inflación es porque demasiado dinero en la economía, la gente entonces empieza a comprar más, se dispara el consumo. Y el consumo, cuando a corto plazo, es más alto la demanda, consumo es demanda de bienes y servicios, ¿sí? Cuando la demanda es más alta que la oferta, ¿qué se presenta? Inflación, que los precios suben. Hay demasiadas personas dispuestas a comprar bienes y servicios y no hay suficiente producto y entonces los precios suben, ¿sí? Entonces, una manera de controlar, por eso el Banco de la República, con la inflación alta, lo que hizo fue también subir las tasas de interés hasta un 14%. Hoy en día que ha ido bajando la inflación, ha ido bajando y usted oye noticias de que esta semana 2.5 bajó la tasa de interés del Banco de la República, la bajó un punto, la bajó medio punto, porque la ha ido ajustando también a la inflación. Mantener una tasa de interés bajita es estimular el crédito y nadie presta plata para guardarla, es para gastarla. O sea, presión de demanda sobre la oferta y no deja bajar la inflación, que es lo que se busca en primer lugar y como medida urgente y principal, es bajar la inflación. Bueno. Profe, pero de acuerdo a lo que usted está explicando, discúlpeme la intervención ahí, de acuerdo a ese modelo que ya no es respaldado por oro, sino respaldado por bienes y servicios, ¿qué tan contraproducente es ese nuevo modelo cuando hay deficiencia precisamente en esos bienes y servicios? No. Lo veíamos y lo explicaba ahorita con el tema de lo que sucedió con el precio de los automóviles en el tema de la pandemia. Empezó a haber, no había bien y servicios, aumentó el precio, pero hoy en día ya supuestamente se estabilizó, pero en ningún momento bajaron los precios. No, mire, los precios de los automóviles tuvo una coyuntura, pandemia, pospandemia más que todo, que fue el paro de contenedores. Las empresas que alquilan los contenedores para el comercio internacional son chinas en su gran mayoría. Y de alguna manera, para incrementar el precio del alquiler, retuvo una gran cantidad de contenedores que no salieron al alquiler y se disminuyó el comercio internacional. Y eso hacía que se carecieron los automóviles y había que esperar 6, 8 meses, 10 meses para comprar un auto nuevo que nos llegara, ¿sí? Ahora, el que no tengamos patrón oro, ya lo decía, está respaldado con la economía, con el valor de la economía, con los valores de lo que toda la economía produzca. Por eso una de las, y lo vamos a ver mucho más en detalle, es en la siguiente unidad cuando hablemos de el crecimiento económico. Que el principal objetivo de una economía es que haya crecimiento sostenido de la economía, porque eso quiere decir que cada día vale más todo lo que producimos. Y eso es lo que le da la garantía al valor de la moneda, ¿sí? Hace un momento lo expliqué. La cantidad de dinero
está respaldada por la cantidad de producción. Sube la cantidad de producción, nuestra moneda se mantiene. Pero cuando hay recesiones, cuando hay problemas económicos de crecimiento de la economía, nuestra moneda tiende a perder valor. Por eso es que los esfuerzos de todo gobierno es mantener un crecimiento, ¿sí? La coyuntura que se presentó de impacto social por la pandemia hizo que las economías decrecieran, ¿sí? Y entraran en crisis en todo el mundo. Y estamos todavía en etapas, todavía recuperando. El crecimiento esperado para este año va a estar por ahí entre el 1 y 1.2, apenas, cuando veníamos con crecimientos económicos del 3,5, 4, y hay países que tienen crecimientos mucho más altos y su moneda Tutor, es mucho más fuerte. el director Sí. Germán, ¿usted qué opina del tema de lo que está pasando con Ecopetrol? Continuamente bombardean oleoductos. En la semana antepasada fueron cuatro bombardeos de oleoductos. Usted sabe que eso requiere un costo, aparte del daño ambiental. Y fue al mismo tiempo de lo que está pasando con el tema de la CPM, el paro que duró como 3, 4 días. Y recientemente, hoy en la mañana, estaban presentando en el Congreso un tema para subirle nuevamente los impuestos al tema del carbón, que ya es de hecho se le subió el anterior, en el 2022, y quieren añadirlo para meterle otros 12 billones al presupuesto el próximo año. ¿Qué opina de eso? Bueno, el problema de los oleoductos es un problema de orden público que no es nuevo. De muchísimos años atrás, cuando las presiones para el pago de cuotas monetarias a grupos armados no se cumplen a satisfacción, terminan como medida de presión volando los acueductos, impactando la economía de la empresa que sufre ese atentado y sobre todo impactando el medio ambiente. No es un problema, digamos, de estudio a nivel de la economía, pero es un estudio o mejor dicho, es un esfuerzo que hay que hacer en el sentido de poder terminar algún día con este conflicto interno que tenemos, ¿sí? Para que no se presenten esos hechos. Igualmente, cuando un país no tiene la capacidad suficiente de mantener ese orden público por diferentes factores, ¿sí? Pues se presentan. Puede ser un grupo armado, puede ser un grupo delincuencial, puede ser cualquier cosa. Lo vemos no solamente con Ecopetrol, lo vemos con las extorsiones que sufren los tenderos en Barranquilla, que si no pago me ponen una granada o me disparan o me matan. Entonces, son problemas de delincuencia y problemas de seguridad. No son, digamos que no son hechos económicos relevantes, sino son problemas de manejo de la seguridad. Y frente a los temas impositivos, pues son temas que siempre están sobre el tapete de las necesidades tributarias y fiscales del Estado, de mirar, hay apuestas de subirle impuestos a un sector, hay otros que de bajarle impuestos a otros sectores, pero siempre de acuerdo a las necesidades y a las situaciones en particular se presentan esas iniciativas de tipo fiscal permanentemente. Yo he sido estudioso desde hace más o menos 45 años de la economía, desde que empecé a estudiar economía, y vivo la economía al día porque uno como economista y todas las profesiones, todos los días tenemos que estar estudiando y aprendiendo. Y son problemas muy estructurales de nuestra economía. Uno ve economías más avanzadas, más organizadas y casi no se dan reformas tributarias porque estructuralmente están muy bien diseñadas. Pero en países donde tenemos tantos problemas sociopolíticos, tenemos que estar permanentemente haciendo ajustes fiscales y haciendo las tales reformas tributarias permanentemente. Antes, ahora y en el futuro las seguirán haciendo y seguirán grabando y desgrabando uno u otros sectores. El último punto es que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre inflación y desempleo. ¿Qué significa eso? Inflación vuelve y juega otro importante indicador que es el desempleo. Cuando nosotros bajamos mucho las tasas de desempleo, nos llevan a pensar que hay más gente con plata comprando productos. Y hace un momento lo dije, si hay mucha plata circulando, presiona la demanda, y presiona la demanda es que suban los precios, y entonces se nos dispara la inflación. Entonces, a corto plazo, el que mejore un indicador nos va a afectar al otro. Si la inflación es muy alta, ¿sí?
puede generar más desempleo, pero si el empleo es muy alto, nos puede generar inflación. Y entonces, como principio, como comportamiento económico, las autoridades monetarias tienen que tratar de mantener ese equilibrio entre uno y otro indicador, entre la inflación, ¿sí?, y el desempleo. Alto empleo genera inflación, pero alta inflación genera desempleo y no queremos desempleo, ¿sí? Entonces siempre hay esa disyuntiva, esa preocupación en qué es mejor en este momento para el país, cuál de los dos indicadores, porque el uno me va a afectar al otro. Bueno, esos son los 10 principios de la economía. Yo los invito a leer todos los materiales que se le han dado porque complementan mucho más esta charla tan rápida de explicación. Y son los elementos que ustedes van a tener para escoger 4 de esos 10 principios y elaborar la relatoría. El otro tema tiene que ver con los hechos económicos. Resulta que la economía se divide en dos ramas, la economía positiva y la economía normativa. Y la economía positiva es la que se ocupa por describir los hechos y fenómenos que suceden, ¿sí? Por eso se llama economía descriptiva. Pero esos hechos económicos pueden ser o pueden tener dos características. Un hecho económico es que la inflación se estancó, ¿sí? Lo vimos en agosto, fue cero, no subió ni bajó, quiere decir que se estancó en ese mes de agosto, ¿sí? Lo que la mantuvo en la 12 meses acumulados que venían como en el 6 punto algo, ¿sí? Cuando el hecho sucede, viene una investigación. ¿De dónde salió que se estancó? Pues porque el DANE hace una investigación sobre la canasta familiar, mira el IPC, define y dice, la canasta familiar no varió en agosto, ¿sí? Y eso fue producto de una investigación y describe el hecho y se queda ahí. Solo lo describe, producto de una investigación, de un estudio. Pero ese hecho tiene unas características que puede ser que afecte a las familias y las empresas y aspectos del mercado o que afecte a toda la población. Ese fenómeno o esa noticia que hubo, ese hecho económico, ¿a cuál de las dos teorías económicos pertenece? ¿A la micro o a la macro? A la micro. A la micro. A la macro. Otros dicen que a la macro y ahora nos metimos en un problema porque hay unos que micro y otros que macro. ¿Quién tiene la razón? Buenas noches a la macro porque se está hablando a nivel general, no está hablando de una pequeña economía. Correcto, porque estamos hablando de una variable de toda la economía. No estamos hablando de que el precio de los tiquetes aéreos no subieron en agosto, ¿sí? Que sería un hecho microeconómico de precios, pero microeconómico de un sector. De un sector puntual, exacto. Vale, Cuando es sí. general y nos afecta a todos, entonces es macro. Correcto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes revisan la guía, dicen que deben describir unos hechos económicos y decir a cuál de las dos teorías económicas corresponde ese hecho económico, ¿sí? Alguien me dijo del café hace un momento, ¿cierto? Me dijo que algo pasaba con el café y de acuerdo con lo que he estado mirando. ¿Y qué fue lo que pasó con el café? Cuéntenos. Pues que en el Congreso estaban debatiendo un proyecto bueno, no sé si estaban debatiendo el proyecto bueno, básicamente era el tema de unas ayudas a los pequeños cafeteros, ¿sí? Bueno. Yo tengo la noticia acá, es de hoy, de ahorita en la tarde, es la más nueva que hay. Entonces están discutiendo una votación de un proyecto para beneficiar a los cafeteros vulnerables, ¿sí? Los pequeños cafeteros. Y pues nada, pues que se retiraron del Congreso. Bueno, eso es un hecho esa es una noticia más política de que va a haber una legislación para crear un fomento a pequeños productores de un sector específico, que también lo hay para muchos otros sectores. Pero hay otro hecho más relevante de tipo económico con respecto al café, que si ustedes miran las noticias económicas,
el precio del café ha venido en aumento. Ya volvió a superar, creo que los 2 millones la carga, ¿sí? Ya ha venido en aumento porque los países productores de café en el mundo, especialmente los de Asia, Vietnam, han tenido algunos problemas y han bajado la producción. Y cuando baja la producción, resulta que es más alta la demanda que la oferta. Lo mismo nos pasa cuando va heladas en Brasil. No. El precio del café aquí se nos dispara si nosotros no tenemos ninguna consecuencia. Bueno. Lo mismo pasa con el tema del cacao. El cacao ha subido muchísimo en este año y Porque medio. hay más demanda que oferta a nivel mundial. ¿Sí? Y eso lo van a entender cuando nosotros lleguemos a la tercera unidad del mercado. ¿Se acuerda que les describí las 3 unidades? Entonces, cuando lleguemos al mercado y le pido el favor quien tenga el micrófono abierto y no esté interviniendo en el tema, que lo apague. Entonces, el café en estos días tiene un precio muy positivo. Se cayeron un poco la producción en Vietnam. La demanda de café es altísima en el mundo y entonces el mercado de los otros países mejoró el precio. Y es muy bueno para los caficultores, es una bonanza para los caficultores. ¿Sí? Y ese es un hecho que está en noticias actualizadas. ¿De qué teoría es? La microeconómica. Microeconómica porque es de un sector de la economía. Porque es de un sector específico. ¿Sí? Y acuérdense que la microeconomía estudia el mercado, a las empresas, los hechos que ocurren en las empresas y en las familias. ¿Sí? Doctor, ¿cómo hacemos para determinar algunos hechos de la economía? Por lo menos, si hablamos de inflación, quizás nos estamos refiriendo a macroeconomía, pero cuando hablamos de desempleo... Uy, no, profe, perdóneme que yo veo quién está hablando. Hay 3 micrófonos abiertos, pero no sé a cuál cerrar porque no sé, al hablar todos ellos. Le habla Johnny. Eso que dice HPS. HP, sí, eso. Listo, ya silencié. ¿Quién me quedó abierto? Nicolás. No, ya. Johnny Cotes está. Profesor, le decía que cuando hablamos de los hechos de la economía como la inflación, desempleo, ¿cómo hacemos para determinar a qué dependen, si a la microeconomía o a la macroeconomía, si de pronto el desempleo puede ser en un sector o a nivel nacional? ¿Cómo haríamos ahí para determinar a qué sector pertenece? Porque si el DANE me dice a mí que el desempleo en el país bajó, ¿sí?, al 11.5%, para citar alguna cosa, esa investigación, ese hecho, me está diciendo que es macro, el desempleo nacional. Pero si el DANE me dice a mí que un estudio determinó que en el sector industrial, ¿sí?, se aumentó el empleo, me está hablando del mismo tema de empleo, pero del sector. Pero en la micro. ¿Sí? Así de sencillo. Profe, Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Hay revistas económicas, periódicos económicos, está La República, está Portafolio, hay muchos periódicos, la misma prensa, portales, en donde ustedes van a buscar noticias, las van a comentar y las van a encasillar en cualquiera de las 2 teorías. Esa es la tarea. profe, qué Está pena. sencillo porque en Colombia salen noticias de economía casi todos los días. Pues porque todos los días nosotros somos noticia económica todos los días. Profe, qué pena lo interrumpo. Un momentico. ¿Será que su merced me puede repetir esas pequeñas cosas que dijo? Es que a mí sí me interesa buscar como las noticias económicas, pero la verdad, yo no sé sobre una página, digamos, confiable o verídica para buscarla. ¿Usted me podría repetir eso que dijo? Es que lo dijo muy rápido y no alcancé a notar. Hay un periódico especializado económico de Medellín que se llama La República. Está la revista Portafolio, que también. Hay indicadores económicos en el Banco de la República, el DANE tiene información económica. Listo, profe. Profe, Gracias. ¿no hay una página más confiable así como la del Senado? Bueno, si hay temas económicos en la página del Senado, sí. ¿Por qué desconfían en la prensa? No, pues como que no, profe.
Profe, con el amarillismo Sí, de nuestros pero, periodistas. pero hay que contrastar fuentes, ¿no? Si yo veo que hay retorno por ahí, pero si yo veo una noticia, la busco en otras partes y miro si realmente están todos enfocados en decir lo que están diciendo o están tergiversando. Hay que Profesor consultar Germán, fuentes. Señor. es que hay unos estudiantes que no piden la palabra y se están montando sobre la conversación, mientras que hay tres como Caroline, Selin y Yurani que tienen la mano levantada hace ratico. Sí, yo hace rato las vi y pregunté si fue que se les quedó la mano levantada cuando hablé lo de los promedios o tenían alguna pregunta. Porque la veo hace ratísimo cuando estaba precisamente lo del promedio. ¿Sí? De hecho, ya la están bajando. ¿Sí? Pero bueno, no ha sido tan desordenada la intervención, creo que ha sido más desordenada son los micrófonos abiertos que no están interviniendo. Y hemos tenido más o menos un orden, en una población de más de 500 estudiantes, casi 600, en algún momento tuvimos 700 algo, hemos tenido un conversatorio sobre estos temas de la unidad 1, pues yo creo que muy ordenado. Pero ya se me acaba el tiempo porque tengo que entregar la ruta, el canal para otra web a las 8 de la noche. Quería antes de tener unos minuticos para hablar, ¿sí? Hablarles de la originalidad. Lo toqué al principio, es muy importante que volverlo a recordar. Este es como el informe que nos arroja una vez entregada la tarea. Este estudiante me dice a mí que tiene una similitud del 95%, el trabajo. Y cuando yo descargo este informe, ¿sí? Yo veo que el trabajo es este. Letras azules, letras rojas en gran cantidad. Y aquí me dice que es todo lo que él copió en rojo fue tomado de eumed.net, que lo que estaba en verde fue tomado de esta fuente, que lo que está en azul tomado de esta fuente. Y eso me indica a mí que el estudiante sacó 0, porque prácticamente todo lo copió. Eso es lo que debe editar. Si estamos estudiando, estamos en un proceso de aprendizaje, tenemos que estudiar, ¿sí? Tienen todo el acompañamiento académico para ir progresando en el estudio, avanzando en lo que leo, trato de comprender y aprender, le digo al profesor, comprendí y aprendí esto, ¿estoy bien? Y el profesor le va a decir, tiene que mejorar, vuelve y estudie, y así. O le va a decir, está muy bien, entendió y comprendió muy bien, ¿sí? Suba al trabajo ya. ¿Sí? Así de sencillo, sin copiar y pegar. Hay una cosa importante porque en el programa este curso es del programa de economía, aunque lo ven otros programas, ¿sí? Hay estudiantes de negocios y marketing digital, de negocios internacionales, de contaduría, de administración, de todas cosas. Pero hay estudiantes de economía, que es el origen de este curso del programa. Vamos en unos días a hacer una convocatoria para elegir el estudiante representante de los estudiantes de economía en el curso, ¿sí? Y ya les avisaremos cuáles son las funciones y cómo es la forma de postularse para tener un estudiante representante en el curso. Entonces, eso es una cosa que les quería contar. También les quería contar que estos son, para el programa de economía, para esos estudiantes de economía, estos son el teléfono del WhatsApp, nuestro correo de economía@puntunal.co, que estamos en Facebook, que estamos en Skype, que estamos en Instagram y también estamos en X. Ahora ya no es ese pajarito, es una X, ¿no? Entonces, también les compartimos ya un boletín, o mejor, una invitación a que escriban a estos estudiantes de economía o de administración si tienen habilidades para hacer un escrito hasta de 3 páginas sobre algún tema pues, sustancial, bien documentado, bien argumentado, para incluirlo en el boletín que tiene el programa de economía. Ustedes pueden ver en noticias del curso que ya está en la invitación a participar con artículos, con propuestas de artículos en el boletín del programa de economía. Finalmente, es este. ¿Quieres formar parte del boletín del programa de economía?
entonces nos pueden enviar una columna de opinión, como les decía, con temas de actualidad de la económica. Y yo sé que hay estudiantes que son muy juiciosos con los temas económicos y es muy bueno que se atrevan a escribir sobre temas económicos. Como lo dice ahí los requisitos, autoría propia, con referencia de norma APA séptima edición, entre 2 y 3 páginas, y abordando temas de la actualidad. Y eso, hasta ahí es nuestra web. Tengo 7, 8 minutos más antes de entregar el canal de Zoom para de pronto resolver algunas dudas o inquietudes que tengan. Regáleme cámaras, quiero verlos, quiero conocerlos, que tengamos esa familiaridad de sentirnos como si estuviéramos en un salón de clase. Además, para el registro Profe, fotográfico. yo tengo una duda. Señora. El papá. Profe, en el trabajo en el trabajo de Fundamentos de Economía, hay una parte donde nos dice que lo de la rama, ¿sí? Son 2. Uno lo puede hacer así como su merced nos dio el ejemplo, o sea, en un mapa, digámoslo así. Sí. Creo que fui muy claro en una cosa. Con la explicación que di, con lo que ustedes van a poder también tener acompañamiento de su tutor para ese punto, con la asistencia a CIPAS, ¿sí? Van a tener ya más elementos para decir, ya tengo claro qué es. Hoy les dije fuentes. Fuentes son todas las publicaciones económicas, las noticias de televisión. Yo veo una noticia de televisión y yo puedo sencillamente decir, mira, esa es una noticia para mi tarea y empiezo a escribirla, ¿sí? Y escriben de qué se trata, y tal como lo dice en la guía, cuáles son las consecuencias para la economía de eso, a qué teoría pertenece, y desarrollan. Ya la fuente es muy fácil de tener, por lo que hablamos ahorita de los periódicos, todas esas noticias que normalmente vemos. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, con respecto a las preguntas que estaba haciendo la compañera, ella se estaba refiriendo al mapa que, o sea, la edición de la economía que el profesor presentó. Le quería comentar a mis compañeros que esos diagramas se encuentran en el libro que nos indica en la guía de bibliografías. En eso se encuentran porque yo ya lo diseñé y tomé apuntes de eso. Entonces me parece muy interesante que nosotros como estudiantes revisemos esas bibliografías que hay y ahí podemos empaparnos más de los temas para poder desarrollar nuestras tareas y no hacer como tantas preguntas hacia el tema que pues por idea propia, por compromiso y por lo que nosotros estudiamos debemos hacer nuestros trabajos e investigar. La universidad nos ofrece esos temas, por lo menos yo ya los revisé en mis tiempos que he sacado y de ahí tomé muchos apuntes, inclusive el diagrama de la economía circular, el flujo circular, y me parece pues a manera respetuosa. Pues yo invito a mis compañeros a que revisen esas bibliografías, que ahí van a encontrar muchas apuntes que son súper para nosotros llevar a cabo el desarrollo de nuestras tareas. Es una opinión muy respetuosa. Además, mañana cuando les comparta el enlace de grabación va a ir acompañada de esta presentación en PDF. Perfecto. Perfecto. Está muy bien. Veo 5 manos alzadas. Cierre el micrófono. Cierre el micrófono, por favor. Uy, madre. Natalie Puentes. Natalie Puentes. Buenas noches a todos. Tengo una inquietud, la hice en el chat. Quisiera saber si, digamos, dentro de los estudios se puede utilizar la herramienta PESTEL, que tiene en cuenta todo a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Claro que sí, si son fuentes. Claro que sí, si son fuentes de información también. Ok, dale. No tiene ningún problema. El problema no es... Ciérrame el micrófono, por favor. El problema no es con la fuente de información, es cómo manejemos la fuente de información. Porque yo encuentro un párrafo, una noticia, ¿sí? Y sencillamente llego y la copio y la pego tal, y digo, esa es la noticia, y no le doy ningún tratamiento, ¿sí?
no me está diciendo nada. Entonces es como, nosotros podemos tener muchísimas, y sabemos que en el Internet hay muchísima información que puede ser de mi utilidad, pero si yo la tomo, yo tengo que explicar eso que tomé, tengo que decir en contexto con lo que está preguntando la guía, para podernos demostrar en esa evaluación del aprendizaje que comprendió y entendió lo que me está pidiendo que le evalúe, que escogió una información de una fuente y dijo, mire, yo comprendo y entiendo, y esto es de esta forma, y esto es de esta teoría, y esto es, le impacta la economía de esta manera y todas las cosas, ¿sí? Porque pegar la noticia como tal y no hacer nada más no es nada, no hay forma de evaluar, ¿sí? Entonces, fuentes todas las que quieran investigar, pero él en tratamiento académico de aprendizaje. Ani Hernández tiene la mano levantada, hay dos con Celine. Ani, Celine, que la tenía desde hace rato. Lisa Yala, acaba de levantarla. Profe, buenas noches. Una pregunta. Es que al principio una compañera preguntó y es para ver si su merced puede explicar lo de la relatoría sustancial y suficiente. Que es una relatoría sustancial y suficiente, que tenga argumentación, ¿sí? Que tenga peso de análisis, de reflexión, ¿sí? Es eso. Estos días hemos estado compartiendo el profesor José Manuel Villarreal, que nos acompaña hoy, él elaboró un instructivo y un formato para realizar la relatoría. Yo mañana se lo estaré compartiendo a la totalidad de los estudiantes, también los docentes lo están haciendo en los foros o en los correos, y eso los va a orientar mucho de cómo elaborar una buena relatoría de manera con todas las características literarias que debe tener una relatoría. Bueno. Ani y Celine creo que se quedaron con la manito levantada, pero no están por ahí. Profe, Bueno, señora. Es que se me va a interrumpir. Profe, una pregunta. Respecto a las normas APA séptima edición, hay unos Word que todavía no están actualizados. Entonces, no sé si de pronto uno se puede basar a hacer las plantillas que uno encuentra en internet o... Nosotros no manejamos plantilla. Es un documento Word normalito con aplicación de normas APA. ¿Dónde están las normas APA de la universidad? Profesor, buenas noches. Pero es que dice séptima edición. Y Sí, pues séptima Cada uno de edición. los foros nos lo reparten en la plataforma de los foros, nos comparten las guías de normas. En la parte de abajo del campus creo que también está. Está. Sí, en el material de apoyo. Y en el material de apoyo, ahí también se las compartimos. En el curso de inducción unadista también está. También. Bueno. Pero es que me refiero a es para el espacio de margen, el tipo de letra, la negrilla, a ese tipo de normas. Compañera, disculpa que te interrumpa. Va a haber unas CIPAS que es de las normas APA. Si quieres la buscas y te inscribes. Bueno. Ok, muchas gracias. Se me acabó el tiempo. Les agradezco inmensamente la participación, el que hayan sido muy activos en las preguntas, en la comprensión de los temas, en la explicación. Espero que utilicen todos los recursos de aprendizaje que les estamos ofreciendo, siempre, siempre de la mano del tutor. Aprovechen los espacios, revisen sus agendas de acompañamiento, qué días pueden consultarlos. Están abiertos los equipos de Teams con cada uno de ellos para sus grupos de estudiantes. En fin, ahí tienen todo para un buen aprendizaje, una buena tarea. Y lo único que me queda es desearles éxito y por favor estar pendientes de las convocatorias a los otros recursos, a los CIPAS de primera matrícula y a los CIPAS de curso. Y muchas gracias. Profe. Bueno, asistencia, profe, ¿no hay hoy? ¿Asistencia? Profe. Gracias, profe. En la web no se llenan asistencia. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias a todos. Hasta Bueno, luego. feliz noche. Gracias, profesor. Gracias, profe. Gracias a todos. Gracias, compañeros docentes. Muchas gracias, profe.
Profesor.